Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los desastres financieros, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta primera semana de marzo, Google anunciaba que iba a comercializar sus sensores LiDAR, sus sensores 3D, que normalmente ellos utilizan en Waymo, su coche autónomo. Estos sensores lo que hacen es hacer un mapa, digamos, 3D de todo lo que tienen alrededor. Tienen un disco que gira y eres capaz de representar la geometría que rodea ese sensor. Y esto es una de las claves para el coche autónomo, ya que aporta una capa de seguridad importante a todo lo que es paradas de emergencia y similares. Sensor que, por otro lado, Tesla ha decidido no utilizar. Y es interesante esta noticia porque, parece que Google, al menos en el lado de los sensores, sí que va a empezar a monetizar su parte de coche autónomo. Y hay que tener en cuenta que, además, estos sensores no solo se utilizan para estos fines, sino que en todo lo que es fábricas, y digamos que vamos a un futuro donde hay muchos más elementos autónomos y en las que estos sensores se convertirán cada vez más importantes, y Google parece que pretende aprovecharse de eso mismo. Esta semana también había un podcast bastante esperado, y era que Bluegrass Capital, que es una especie de eminencia del FinTwit mundial, pues iba al podcast de Scuttleblarb, que es un podcast que hace poco empezó y que solo tiene 5 capítulos. Y recomiendo este podcast de Bluegrass, ya que es un actor bastante seguido en Twitter, y hablan de todo tipo de empresas, en general todas con fosos bastante amplios, y me parecía especialmente destacable la parte en la que hablan de Moody's y de Visa, y hablan de que realmente lo que hace Moody's, todo lo que son ratings de deuda corporativa y similares, el hecho en sí no importa. Moody's podrían ser 3 personas juzgando más o menos un bono, o incluso Visa. Realmente lo que concretamente hace Visa puede ser de alta calidad, o hacerlo bien o hacerlo mal, pero realmente eso no importa mucho. Lo que los hace buenas compañías es toda la conexión que tiene y todo el efecto red, entre comillas, que tienen con otros servicios, y que hace que no sean actores que no los puedas quitar, sea Visa, sea Moody's o similares. Y realmente el acto en sí, donde tú creas valor, es irrelevante, y eso me parece un tema fascinante. Y este es un tema más de los que se habla en este podcast. Y con este podcast, con Bluegrass Capital, se cierra un poco la trifecta de los actores de FinTwit que han aparecido en podcasts y más me han gustado. Uno sería el de Bluegrass, pero luego también Modest Proposal apareció en el podcast de Patrick O'Shaughnessy, y que también me pareció que estuvo muy muy bien. Y otro actor un poco más desconocido en Twitter es Moat6Cap. Se escribe como Moat6EXCap, y que es realmente la personalidad real detrás de esa cuenta es un director de hedge fund, y me gustó bastante un podcast que hizo con voz distorsionada para que no se le reconociera. Y si tenéis 2 horas libres, recomendaría escucharse estos 3 podcasts, ya que tienen un punto de vista que es bastante afín al mío y me gusta bastante. Por otro lado, ya la semana pasada, Lyft, la compañía de ride sharing estadounidense, anunció que iba a participar en una IPO, es decir, que iba a salir a bolsa, y publicó documentos relativos a su negocio, ya sean ventas, el crecimiento en los últimos años y similares. Son negocios bastante interesantes de estudiar, ya que son, digamos, las primeras etapas de estos negocios
Es verdad que tanto Uber como Lyft llegaban, pues no sé, 10 años que están implantados, pero ambas empresas y, bueno, las otras empresas de ride sharing que también existen en Asia, en muchos casos no han alcanzado niveles de beneficios. O sea, la idea detrás de estas compañías es que las ventas vayan creciendo y que haya un apalancamiento operativo que les permita salir de pérdidas. Y de hecho las ventas, pues el último año aumentaron un 100% y parece que esta tendencia continuará. Y ese apalancamiento operativo también se está viendo a nivel de EBITDA y han pasado de EBITDA de menos 200% a menos 50, menos 40 y bueno, pues ellos esperan alcanzar en algún momento de la historia los beneficios. Es en general un tipo de empresas, tanto Lyft como Uber, donde no soy especialmente positivo. Todo lo que sea coche autónomo y similares pues van muy en contra de ellos y además aunque sí que han tenido un modelo de negocio muy asset light, pues han tenido que ofrecer muchas promociones a los conductores y hay muchos conductores que son tanto, bueno, pilotos de Uber como de Lyft y realmente la retención real es muy baja y esa competencia, ese duopolio que es regional, pues ha hecho que realmente sea muy difícil para estas empresas entrar en beneficios y además, pues bueno, a nivel futuro quizás hasta regulatoriamente tengan un ecosistema todavía más complicado. No obstante, va a ser el primero de otros muchos actores de ride sharing que se convertirán en empresas cotizadas. Lyft es la que primero empezará, luego será Uber y veremos qué tal les va a estas empresas y será algo que habrá que seguir. En el episodio de hoy lo que quería hacer es contar una historia sobre una compañía. Porque pienso que estudiar historias, estudiar lo que pasó hace 5 años, hace 10 o incluso hace un año, pues puede dar información sobre hechos futuros y ver cómo han transcurrido ciertos hechos, pues te puede dar cierta visibilidad a situaciones que sean similares en el futuro. Es algo similar a lo que quise hacer con el capítulo de MTI, cuando expliqué cómo pues en el 2001-2002 pues hubo una oportunidad muy especial donde había un negocio bueno, otro malo, hubo una escisión de ellos y hubo una ventana de 6 meses para luego poder multiplicar las acciones por 10. Y es muy importante estudiar esto mismo, cómo una compañía puede llegar a multiplicar por 10, por 15 y cuáles son, digamos, las características de mercado donde eso ocurre. Pero la otra cara de esa misma moneda es estudiar cómo una compañía pasa de valer 100 a 50, 20, 10, 1, ¿no? Y es al final, el estudio es similar, pero hay que entender que invertir es tanto tener, digamos, una mentalidad positiva y buscar en qué tipos de situaciones puedes multiplicar por 20, pero a la vez tener, digamos, esa actitud bastante escéptica porque eres conocedor de muchos casos donde las iniciativas empresariales no van del todo bien. Y creo que el estudio de ambos casos puede dar una especie de hemeroteca personal donde uno puede intentar relacionar situaciones futuras con empresas y casos que ya han ocurrido en el pasado. Al final, lo que quiero decir es que es importante evitar empresas como Sears, que van de 100 a 1 y ahora están en la bancarrota. Empresas como Fitbit, que sale a bolsa 35, ahora está a 6. La misma TK, Blue Apron, Valeant. Y es importante ver qué ha hecho que, digamos, el gráfico de estas empresas pues haya ido de estar en la cresta de la ola a básicamente valer cero. Hay varios motivos por los que esto ocurre.
y cada motivo es diferente y cada caso es especial. Sin embargo, se pueden clasificar en, por un lado, fraudes. Todos conocemos a unos cuantos fraudes que hacen que la acción se vaya básicamente a cero, pero hay otros casos como las IPOs o las OPVs, digamos, no fraudulentas, pero bastante engañosas, donde se intenta promocionar una determinada compañía y se da la información con una estética y con un objetivo claro de hacer vender la acción a un precio lo más alto posible. Hay otras compañías que se deterioran por el avance tecnológico, ya sea pues periódicos o el mundo retail o similares, donde un cambio tecnológico hace que ciertas compañías no puedan remontar. Otro tipo de casos también es el roll-up, el consolidador de una cierta industria. Cuando esa historia o ese concepto de roll-up cae o la gente deja de creer en él, de repente todas las adquisiciones que ha hecho en el pasado pues llegan a valer muy poco, y entonces toda una historia de adquisiciones a cierto precio pues deja de tener sentido, y en estos casos, además teniendo en cuenta que ha habido precedentes estilo Vale, antisimilares, pues las acciones sufren mucho. Por otro lado están las empresas con mucha deuda, ya que pues bueno, un pequeño cambio en el rumbo se magnifica por 5, por 6, por la gran cantidad de deuda que hay. Y el último caso sería el de empresas de crecimiento, de gran crecimiento, que por lo que sea han tenido un problema grave y pasan de estar valoradas como una empresa growth a una empresa deep value. Y en esos casos pues la pérdida de capital suele ser bastante importante. La empresa de la que voy a hablar es uno de estos casos. Es la combinación de una OPV, digamos, bastante abultada y con números bastante optimistas, y también a su vez es una empresa que de concepto inicial era una empresa growth, de crecimiento, y ahora está en el fondo de ser deep value completamente. Este caso es el de Freshii, que es una compañía que tiene franquicias de comida rápida, entre comillas, pero es comida rápida saludable. Es todo tipo de ensaladas, burritos y todo tipo de productos naturales que ahora están pues realmente muy de moda, y que hay una tendencia pues bastante importante a que este tipo de productos cada vez se consuma más. Hay cada vez más gente vegana y la gente cada vez cuida más lo que come, y digamos que productos como los que ofrece Freshii, esta cadena de comida rápida saludable, pues cada vez están más demandados. Es una empresa que en 2013 tenía 70 franquicias, 2014 100, 2015 178 y antes de salir a bolsa pues tenía 244 franquicias. Y de hecho esto es especial porque incluso superaba a McDonald's, Subway o Domino's Pizza en alcanzar las 200 unidades. Por lo que Freshii había sido un concepto que había crecido mucho y que hasta la fecha al menos había funcionado muy bien. ¿Por qué Freshii funcionaba bien? Pues ofrecía a los franquiciados un modelo quizá más simple que otras cadenas de comida rápida como pueden ser hamburguesas, pizzas o similares. Ellos te ofrecían abrir una franquicia Freshii por $260.000, un precio muy bajo, o al menos más bajo de los pues 400.000 o 500.000 que puede ser una franquicia de comida rápida de hamburguesas. ¿Esto por qué es así? Pues porque no tienen cocina, o sea, no tienen ni horno, ni asador, ni nada. Al ser todo comida pues bastante fresca, ensaladas, similares, pues sí que hay un trabajo más importante de logística y que la comida se echa a perder, pero a nivel de CAPEX para el franquiciado pues es un concepto bastante simple. Es una idea que ya Subway utilizaba. Subway
tampoco tiene una gran cocina y también ofrece al franquiciado pues un precio de entrada muy muy bajo, y es lo que hacía Subway de forma muy atractiva, y es algo que Freshii replicaba y que su modelo de negocio pues permitía hacer. Para el que quiera saber más, de hecho hay un jefe infiltrado de Freshii, donde el jefe, pues bueno, ya sabemos todos cómo es el jefe infiltrado, donde se entra como trabajador en una de sus franquicias y se puede ver pues cómo es la dinámica y cómo funciona una unidad de Freshii. Entonces, como he comentado, había sido una compañía de gran crecimiento, además con una estructura asset light, es decir, no necesita ningún tipo de capital para crecer en principio. Es decir, como el franquiciado paga una comisión inicial pues para que se le entrene o para reservar esa franquicia en una geografía, pues la compañía no pone dinero ahí, y además pues todo la reforma que hay que hacer la paga el franquiciado, no la compañía, y es un negocio pues bastante mejor que operar el restaurante. Además, como hemos comentado varias veces, pues estás menos apalancado a la situación de los negocios, ya que tu comisión es por ventas y no por el beneficio que tenga una determinada unidad, como es el que opera un restaurante. El plan que presentaba Freshii era de 430-440 unidades para 2017, y para 2019 ya se plantaba en unas 840 unidades. Esto es un crecimiento casi exponencial, se podría decir, ya que, bueno, como he comentado antes, en 2013 tenía 100 unidades, en 2015 tenía 200, y plantarse en el 2019 con 800 tiendas, pues es algo bastante ambicioso al menos, y es, digamos, una de las principales promesas que había en esta OPV. Además, planteaban aumentar su comisión de franquiciado, el royalty, digamos, de un 6% a un 7%. Y bueno, con toda esta mezcla de gran crecimiento más expansión de comisión, pues alcanzaban niveles de EBITDA y otros parámetros muy muy atractivos. Además, los same store sales habían crecido durante varios trimestres y ya años, por lo que denotaba de alguna forma una salud bastante buena del concepto de lo que es Freshii. La empresa no llegaba a tener beneficio, ya que pues con 200 tiendas y con una escala pues un poco limitada, no eran capaces de poder apalancar esos costes generales, que es precisamente lo que querían hacer con esa expansión internacional. Esta es la historia de Freshii, que además, y es algo que no he comentado, el fundador tenía acciones de la compañía y creo que sigue teniendo como un 13% de las acciones de la compañía a través de un holding personal. Entonces, esta compañía salió a cotizar a unos $15 canadienses por acción y un valor de unos 350 millones, que es bastante espectacular, pero bueno, si tú te creías el crecimiento que la compañía te proponía, pues sí era algo bastante razonable. Eran como unas 19 veces ventas del 2016, pero bueno, teniendo en cuenta que el número de restaurantes se iba a multiplicar por 4, pues bueno, esas 20 veces ventas pasa a ser 5 veces ventas, además con un negocio asset light, con un fundador al frente y bueno, con unas megatendencias muy a favor, como son las que tiene Freshii y digamos el ser más consciente de la comida y querer consumir comida cada vez más saludable. No dejaba de ser pues una valoración quizás un poco abultada, pero de alguna forma bastante razonable. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues justo después de esta oferta pública de venta, pues el número de restaurantes, el crecimiento de unidades de Freshii se ha reducido bastante. La compañía salió a cotizar con unos 240 restaurantes y hoy en día, ya a finales de 2018,
tiene 440 unidades, que si recordamos era precisamente el objetivo para 2017. Es decir, ha conseguido ese objetivo un año tarde, lo cual es bastante relevante ya que en 2019 se esperaban hacer 800 unidades, que bueno, ahora mismo tendría que duplicar el número de unidades, algo que claramente no conseguirán. Las ventas, en vez de multiplicarse, simplemente han crecido un 20% y apenas ha habido apalancamiento operativo. Unido a eso, las ventas comparables han empezado a deteriorarse. Lo que antes era pues un 6% de crecimiento de ventas comparables, en el cuarto trimestre de 2018 ha sido un decrecimiento de un 6% en ventas comparables, que a nivel de franquiciador pues quizás no te afecta tanto, pero a nivel de franquiciado pues sí que denota que puede que lleguen bastantes más cierres a futuro. Es decir, Freshii ha sido un completo desastre de salida a bolsa. Fue pues con un plan muy ambicioso en el cual se quería crecer demasiado rápido y se le daba demasiada poca importancia a la salud de los franquiciados y cómo el concepto podía escalar o no. Esta acción, que estuvo a unos $15 canadienses, pues ahora mismo está a $2 canadienses y se ha puesto de tener una valoración pues de esperar crecimiento en muchos años a una valoración completamente de deep value. De hecho, si la valoramos pues de una forma bastante simple, cogemos que tienen $25 millones en caja y tienen 22 millones de ventas en royalties. Si tomamos también el número de unidades y el número de ventas por unidad, llegamos que el número total de ventas de restaurantes Freshii son $200 millones. Y si decimos, bueno, ¿por cuánto MTI adquiriría este concepto? Normalmente suele pagar pues por restaurantes bastante más saludables, pues 0,35, 0,38 veces System Sales. En este caso, si decimos pues que esta compañía se deteriora completamente y se convierte en una colilla, pues MTI pagaría un, pues no sé, 0,25 System Sales. Y esto, más la caja que tiene, pues ya nos lleva a un precio pues bastante superior a la actual cotización. Nos pondría en $3,23 canadienses por acción y la compañía cotiza ahora pues a $2,14. Es decir, incluso en el caso pues donde no consiguen remontar apenas y MTI los compra y lo hace pues a un múltiplo bajo, aún así quedaría pues cierto upside en la compañía. Personalmente a mí pues me sigue sin convencer y no me vale que MTI pues te lo compraría por más, porque no sabe si lo va a hacer, para empezar, y si el negocio realmente se deteriora y las ventas empiezan a decrecer, por ejemplo, y el apalancamiento operativo no se da y la empresa entra en pérdidas, las pérdidas operativas año a año harán que el valor se reduzca y bueno, pues por un upside de un 50% quizás pues no merece jugársela tanto. Hay que tener en cuenta que cuando las ventas comparables se reducen mucho, pues es síntoma de muchas cosas y que aunque eso pues en las cuentas de Freshii no ha hecho que entre en unas pérdidas increíbles, a nivel de franquiciado es probable que haya muchos franquiciados al borde de cerrar y eso pues augura malos momentos a futuro. Así que bueno, es una situación bastante especial y yo creo que se necesitaría un poco más de conocimiento y un poco más de estudio real de cómo es una unidad Freshii que funciona, realmente el concepto tiene sentido o no, el fundador, aunque tenga acciones, pues es alguien de fiar o no, porque ha hecho una OPV donde, bueno, pues de alguna forma, no sé si queriendo o no queriendo, pero ha engañado a los accionistas y habría que hacer un estudio pues muy pormenorizado de esto mismo.
Y este es el caso de Freshly, un caso que quería mostrar, ya que, bueno, yo mismo, pues quizás sí que peque de optimista en muchos casos y en muchas empresas, y es por ello importante, pues, llegar a conocer empresas a las que les ha ido mal y entender por qué les ha ido mal, pues, ya sea, pues, porque se han prometido cosas irracionales o porque hay mucha deuda. Y es el conocimiento de estos casos desastrosos el que te puede dar una experiencia muy valiosa como inversor. Creo que cada uno puede sacar conclusiones de este caso. A mí se me ocurre que, bueno, pues Freshly era un concepto que no se había probado en todo el mundo y bueno, un concepto no deja de ser algo pues un poco arriesgado, ya que tiene que funcionar y que haya funcionado en una geografía no significa que vaya a funcionar en otra. Por otro lado, el mundo de la comida rápida es muy, muy feroz y aunque seas asset light no elimina el riesgo en muchos casos de fracaso. Que el fundador esté enfrente, pues tampoco, porque incluso sin intención de mentir puede pues llenarse de optimismo y prometer cosas que realmente o de forma racional pues no sean posibles de conseguir. Y creo que el caso de Freshly ilustra esto mismo. Con esto mismo acabo el episodio. Espero que os haya gustado. Escribid algún comentario en YouTube, dadle like en iVoox. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.